Cada vez hay más personas en el mundo que sufren de hipertensión. Por lo tanto, voy a dar ciertos consejos en este vídeo que te van a ayudar y que seguramente no sabías al tomarte la tensión, ¿eh? ¿Cómo tienes que tomarte la tensión? Bien, aquí tienes el temario, es decir, ¿qué es lo que vamos a ver en todo este vídeo? Pues mira, una pequeña introducción, los valores de presión, tipos de tensiómetros, consejos al tomarse la tensión, es muy importante que los conozcas, datos de los valores, vamos a ver cuál es la regla 333, diferencias entre presión sistólica y diastólica, la hipotensión y la hipertensión, que son causas, síntomas, y una tabla de valores que te voy a poner al final sobre los niveles de tensión. Bien, el cuerpo humano necesita, obviamente, oxígeno para funcionar. El oxígeno es transportado al cuerpo por la sangre desde los pulmones. El corazón, por otro lado, actúa como una bomba para permitir la circulación adecuada de la sangre y el oxígeno que contiene a través de todos los órganos. La tensión arterial, más comúnmente conocida como presión arterial, se refiere a la presión que se ejerce sobre las arterias a medida que el corazón se contrae y se relaja. Esa sería la presión arterial. Las arterias se pueden comparar con las mangueras de jardín, con esas mangueras con las que regamos las plantas y los árboles. Imagínate esa manguera llena de agua. Para saber si hay poca o mucha presión dentro de una tubería, una solución es presionarla. Si se aplana fácilmente, significa que la presión es baja. Si tienes que presionar más fuerte, significa que la presión es alta. Este es el principio sobre el que se mide la presión arterial. Los valores de la presión arterial varían, fíjate, varían durante el día dependiendo de diversos factores que vamos a ver más adelante. Aquí te he puesto dos. Generalmente, el nivel más alto es alcanzado 2 horas después de despertar. Por lo tanto, si te tomas la presión arterial 2 horas después de despertar, sabes que te va a dar un nivel más alto. Pero, sin embargo, si te lo tomas durante la noche, te va a dar un nivel más bajo. Tipos de tensiómetros. Aquí te he puesto dos. El tensiómetro de brazo, que es ese que ves en el dibujito, y el tensiómetro de muñeca. Te voy a hablar un poquito de cada uno de ellos. Y vamos a empezar con el tensiómetro de brazo. Este aparato se recomienda para personas que tienen arritmias cardíacas con enfermedades vasculares que no tienen contraindicaciones para el uso de un tensiómetro de brazo. Para una medición fiable, elige un tensiómetro de brazo con un manguito adaptado a la circunferencia de tu brazo. Y algo muy importante si utilizas este aparato. El brazalete debe colocarse en la parte superior del brazo. Este tiene que estar desnudo, sin ninguna ropa que lo apriete, y usarse en una posición sentada y erguida. Y vamos con el tensiómetro de muñeca, el otro que hemos comentado. Es adecuado para personas que desean una solución cómoda y carecen de autonomía para poner en el brazo. Me refiero a que es más sencillo ponértelo en la muñeca, es más práctico y sobre todo, pues si tienes el brazo escayolado, tienes poca flexibilidad, pues te va a ser mucho más fácil ponértelo en la muñeca. Y a las mujeres también que se han sometido a una mastectomía. Sin embargo, si se han sometido a este tipo de cirugía,
hay que buscar el consejo, siempre consultar al médico, ¿eh? Y si estás utilizando este aparato, este tensiómetro de muñeca, apoya el codo en la mesa y levanta el brazo para mantener el brazalete a la altura del corazón durante el procedimiento de medición. Como ves ahí en el dibujito que te he puesto, está a la misma altura la muñeca y el corazón. ¿De acuerdo? Bien, unos consejos que estoy seguro no vas a saber sobre el tomarte la tensión o la presión arterial. Tomar la presión arterial después de 5 minutos de descanso, no en plena actividad. No beber café ni fumar en la hora anterior a la medición. No tomar la presión si hay fuertes ganas de orinar. Fíjate, ¿por qué? Porque con la vejiga llena puede subir la presión unos 10 milímetros de mercurio. Es decir, orina y luego vas y te tomas la presión arterial, ¿eh? Pero para que veas que todo esto afecta a esos niveles. Otra cosita es no moverse ni hablar durante la medición. Hay que esperar al menos un minuto entre una medición y otra. Tomar la presión arterial siempre a la misma hora. Realizar la medición en la parte superior del brazo desnudo y en posición sentada, erguida o acostado con el tensiómetro de brazo y con el brazo desnudo. Esto si utilizamos este aparato. Y las piernas no han de estar cruzadas. Ahora bien, cuando se utiliza un tensiómetro de muñeca, mantener la pulsera a la altura del corazón durante la medición, como ya dijimos antes. Apoyar el codo en la mesa y levantar el brazo para mantener el brazalete a la altura del corazón durante la medición. Hablar o moverse puede aumentar los valores en aproximadamente 6 a 7 milímetros de mercurio, igual que como cuando vimos si tenías ganas fuertes de orinar, esto también podía elevarte la presión arterial unos 10 milímetros de mercurio. Por lo tanto, considero que son consejos que deberías de saber. Algunos datos. Las mediciones aleatorias no son significativas. En el transcurso de un día, la persona puede tener valores muy diferentes. Solo las mediciones regulares, preferiblemente 2 veces al día, tomadas a la misma hora todos los días durante varios días seguidos, pueden evaluar con precisión tus valores de presión arterial. Fíjate qué importante es conocer esto. Y ahora vamos a esa regla 333. Bien, ¿cuál es esa regla? Antes de una consulta o por recomendación del médico, recuerda la regla 333. Durante 3 días consecutivos, toma 3 mediciones por la mañana con 1 minuto de diferencia antes del desayuno y 3 mediciones por la noche entre la cena y la hora de acostarte. Sobre los valores de la presión. Bien, la presión arterial se refiere, como vimos al principio, a la presión ejercida por la sangre sobre las arterias. Imagínate si tienes una presión elevada. Se expresa mediante 2 valores. Por una parte tenemos la presión arterial sistólica, que es el primer número. Si te ves ahí, el dibujito del tensiómetro pone 120/80. Por lo tanto, 120 o 12 sería la presión arterial sistólica. Y luego tenemos la presión arterial diastólica, que es el segundo número, que en este caso sería 80. Valores de la presión. Vamos a ver la sistólica un poquito y la diastólica. La sistólica es la presión que se produce cuando el corazón se contrae y envía sangre a todas las arterias.
representa la presión máxima de la sangre. Por ejemplo, para una presión arterial de 135/85 o como se dice, 13,5, 8,5 milímetros de mercurio, 135, es decir, la primera cifra, representa la presión sistólica. Y la diastólica, que es la presión que se produce cuando el corazón se relaja y vuelve a llenarse de sangre. Representa la presión arterial mínima. Por ejemplo, para una presión arterial de 135/85 milímetros de mercurio, 85, que sería la segunda cifra, representa la presión diastólica. Y entramos ya en la hipotensión y en la hipertensión. Vamos a ver qué es, síntomas y vamos a ver también algunas de las causas. La hipotensión. La presión arterial baja se define como una presión arterial inferior a 90 o 60, 90 sería la presión sistólica y 60 la presión diastólica. Inferior a 90/60. La hipotensión no es una enfermedad y por supuesto no es mortal, pero sí afecta la calidad de vida y puede indicar la presencia de otra enfermedad. Afecta a todos los grupos de edad, pero las personas mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y las personas con diabetes son más propensas a sufrir presión arterial baja. Bien, y aquí te he puesto algunas de las causas por las que puedes tener hipotensión. Cuando hay deshidratación, acompañada o no de fiebre, consumo de drogas o cannabis, anemia, enfermedades tiroideas, disfunción de las suprarrenales, Parkinson, esclerosis múltiple, diabetes, toma de ciertos medicamentos, en caso de sobredosis, como hipotensores, ansiolíticos, antidepresivos, cuando la persona mantiene una inmovilización prolongada y en pérdida de peso. ¿Cuáles serían algunos de esos síntomas que puedes sufrir si tienes hipotensión? Pues mira, fatiga, mareos, vértigos, náuseas, piel húmeda, pérdida de conocimiento, problemas de visión y también problemas de audición. Son síntomas que puedes tener, pero el hecho de que los tengas no quiere decir que tengas hipotensión. Pueden venir de otras patologías. Y entramos en la hipertensión. La hipertensión se define cuando la tensión o la presión arterial tiene 140 como sistólica y 90 como diastólica. Y hay 3 etapas de hipertensión. La primera etapa, que es la más grave, requiere un control regular de la presión arterial. La segunda y tercera etapa requieren una consulta inmediata con un médico. La hipertensión es una enfermedad crónica y silenciosa y muchas personas no son conscientes de que la padecen. Bien, aquí tengo que corregir algo y es que obviamente la tercera etapa es la más grave y es la que siempre tiene que estar controlada. Al final veremos un cuadro con los diferentes niveles de presión arterial y de más grave a menos grave. Bien, seguimos con la hipertensión. Esto se debe a que, si bien algunas personas con presión arterial alta pueden experimentar zumbidos en los oídos, puntos negros en el campo de visión o palpitaciones, la mayoría de las veces no sufren ningún síntoma. Algunas de las causas, pues tenemos sobrepeso y obesidad, tenemos tabaquismo, estrés. Cuando hay una dieta desequilibrada, la persona está tomando un exceso de sal y grasa y, sin embargo, poca fruta y verdura, sedentarismo, consumo de alcohol y cuando hay antecedentes familiares de hipertensión arterial y envejecimiento.
Cuando pues, la hipertensión también puede ser resultado de una nefropatía, una enfermedad de riñón. El riñón está muy relacionado con la hipertensión. En una enfermedad neurológica vascular, causas endocrinas, apnea obstructiva del sueño y por la toma de ciertos medicamentos. Y esta es la tabla, para terminar, que te mencionaba, que va de una hipertensión arterial en estado 3, que sería la más grave, a un valor óptimo de presión arterial, que es el de que deberíamos de tener todos. Bien, dentro de la hipertensión arterial en estado 3, vemos que la presión sistólica tiene más de 179 y la diastólica más de 109. Una hipertensión arterial un poquito baja, pero aún perteneciente a grave, sería en estado 2, de 160 a 179 milímetros de mercurio en la sistólica, y en la diastólica tiene que comprenderse entre 100 y 109. Hipertensión arterial en estado 1, de 140 a 159, y la diastólica de 90 a 99. Cuando tenemos un valor de presión arterial normal, pero que está ya en el límite, cuando nuestra sistólica está comprendida entre 130 a 139 y la diastólica entre 85 y 89. Cuando tenemos un valor normal, cuando nuestra presión arterial, la sistólica, está entre 120 a 129 y la diastólica, o la baja, 80 a 84. Y un valor óptimo, que es el que deberíamos de tener todos, cuando nuestra presión arterial pues llega hasta 119, no más, y la diastólica llega hasta 79. Espero haberte informado un poquito, seguro que te he comentado consejos a la hora de tomarte la presión arterial que seguramente no sabías. Espero que te ayude todo esto.